Ya hablé de las peores películas del año, ahora llega el turno de hablar de las mejores. O por lo menos las que a mí me parecen las mejores. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, las 9 mejores películas del 2019. Los invito a dejar en los comentarios su propio top de películas y no tengan vergüenza de poner la que se les cante el ojete. Jamás permitan que alguien les diga cómo hacer un top de películas. Yo acá voy a poner las 9 que para mí son las mejores. Además les voy a recomendar otras 30 películas más que se relacionan con las principales y a 2 youtubers que hablan más en profundidad de temas que yo no tengo ganas de hablar. Un ofertón. Empiezo. Puesto 9. Joker. The police, ma'am. Your son's been hit by a drunk driver. He's dead. Oh, no, you cannot joke about that. Yeah, that's not funny. El Joker cuenta la historia de, oportunamente, el Joker, o el Guasón como le decimos en Latinoamérica, o el Bromas como pensamos que le decían en España, pero al final era, valga la redundancia, una broma. That's what you called me on the show, a joker. Más allá de si el protagonista es un personaje de cómic o no, lo fuerte de esta película es el tema que toca, que por lo menos a los argentinos nos resulta bastante cercano. La meritocracia. Habla de cómo una sociedad pretende que un tipo que no tiene oportunidades laborales, que es abandonado por el Estado cuando más lo necesita y que no tuvo una infancia llena de privilegios, reaccione de la misma forma que los que tuvieron todo regalado. La película lo deja más en claro cuando lo pone frente a frente con su contraparte, que es su contraparte no solo porque uno es Batman y el otro es el Joker, sino porque uno es un niño que lo tiene todo sin haberse esforzado ni un poco y el otro es un señor que no tuvo nada y que le sacaron lo poco que tenía. No hay nada más actual hoy en día que la diferencia de clases y el odio mutuo que hay entre estas. Así como es actual el morbo de los medios de reírse de ciertos personajes creando monstruos que después no se pueden controlar y terminan llegando al gobierno. Muchos habló de que la película justifica la delincuencia o romantiza las enfermedades mentales. Yo no lo veo tan así, pero lo bueno de esta película es que da lugar al debate y no hay una sola respuesta correcta. Creo que sí está bastante sobrevalorada por el hecho de llamarse el Joker y gana por comparación con otras películas de superhéroes. Porque claro, sí, si la comparamos con Thor o con la Liga de la Justicia, Joker gana por afano. Pero si la película fuese exactamente la misma y se hubiese llamado El viejo que se ríe, capaz que la gente no le daba tanta bola y se hubiese percatado más de los oportunismos del guión, de la sobreexplicación de muchas cosas y el exceso a referencias a películas de Scorsese al punto de que casi no hay una mirada propia del director y ahí es cuando nos acordamos que él es el director de la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Pero bueno, es lo que es. Si esta película está en este top es no solo por la temática que aborda, sino por Joaquín Phoenix, que es el alma de la película, posiblemente la mejor actuación de este top. No tengo otra cosa para recomendar de este director porque no me gustó nada de lo que hizo antes, pero si les gustó esta película capaz que también les puede gustar The Master, con Joaquín Phoenix haciendo algo más o menos parecido. Y si les gusta The Master, les recomiendo Magnolia o Boogie Nights, que son las tres del mismo director, del gran Paul Thomas Anderson. Y también pueden ir al material original del director y ver Taxi Driver y El Rey de la Comedia. Puesto 8. Living Neverland. Looking for me? Michael Jackson, cantante, compositor, productor, bailarín, actor y pederasta. Esto es lo que nos cuenta este documental donde Wade Robson y James Safechuck nos relatan durante 4 horas cómo pasaron de ser unos niñatos rubios desconocidos a ser mejores amigos de Michael Jackson, a ser abusados por el rey del pop, a quedar en el olvido mientras que Michael seguía abusando de otros niños. Okay. Todo esto mechado con testimonio de las madres que hacen que todo el tiempo te preguntes ¿cómo no se dieron cuenta de nada? El documental es maravilloso no solo por cómo está narrado y por cómo te cuenta paso a paso todo el proceso que te mencioné antes, sino por el quilombo que generó en el mundo a punto de que salió un contradocumental llamado Neverland Fearsome, que niega todo lo que dice el otro. La cuestión es que la sociedad quedó dividida en dos, los que creen que Michael Jackson es un pedófilo y los que creen que es normal que un señor de 35 años tenga de mejores amigos unos nenes de 10 y ande de la mano con ellos y los invita a dormir a la casa. ¿Vos de qué lado de la grieta estás? Déjame tu opinión en los comentarios y ya que estás por esa zona, pegale una suscribida al canal y activa la campanilla esa que estoy investigando su utilidad. Y si sos muy fanático de Michael Jackson, al punto de que no te gusta que se hable mal de él, te pido que te tranquilices, respires hondo y dejes tu opinión de forma civilizada. Aunque está bueno que discutamos así. ¡Aguante Michael Jackson! ¡No, es un pedófilo! ¿Qué decís, pelotudo?
Este año vi varios buenos documentales que no entran en el top porque se estrenaron en otro momento, pero les recomiendo Ticklet, sobre un tipo que empieza a investigar un torneo de cosquillas y termina descubriendo la cosa más turbina de las cosas turbinas. Abducted in Plan Sick, un documental sobre un tipo que secuestra una nena y no les cuento nada más porque lo mejor es verlo. Y Flora, un canto a la vida, sobre una señora que tiene ganas de morirse desde que nació. Puesto 7, Midsommar. Creo que es la única película de terror que me gustó este año y más que de terror diría que es de horror. Cuando la mayoría de las películas de este género ambienta sus historias de noche y te asusta con jumpscare de mierda o fantasmas que hace cosas random como tirar una taza o cerrar una puerta, Midsommar transcurre de día y más que asustarte te perturba, te agota. En las escenas lisérgicas te marea, te pone en una situación incómoda donde estás todo el tiempo pensando que se va a ir todo a la mierda y sí, efectivamente se va todo a la mierda. ¿Qué podés esperar de una secta que sacrifica gente? El tipo que la dirige, Ari Aster, con esta tiene solo 2 películas como director, y en las 2 se ve una marcadísima puesta en escena muy diferente la una de la otra. En Hereditary vemos las dimensiones distorsionadas al punto de que las habitaciones de la casa parecen de una maqueta, y en Midsommar usa planos amplísimos que te muestra casi todo lo que hay en la comuna esta de hippies, hasta que elige no mostrarte nada cuando juega con el foco y el fuera de foco. Además empieza genial, empieza con una escena que nada que ver con la trama pero que ya te pone en el tono. Y bueno, y sí, también les recomiendo la otra del director que es Hereditary, con una temática parecida pero no tan buena como esta. Puesto 6, The Irishman. I heard you paint houses. Yes, sir. Hace un tiempo se anunció que Scorsese iba a hacer una película con Al Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci, y los críticos de cine dijeron que era la obra maestra del director, a pesar de que no la habían visto todavía. Esta película hizo que los críticos de cine dijeran que Netflix estaba matando el cine, cuando The Irishman literalmente fue producida por Netflix. Pero bueno, eso hacen los críticos de cine. En fin, es la película que puso en evidencia cuáles son los críticos de cine buenos y cuáles son los que no aceptan otra forma de ver las cosas que no sea la suya propia. Think about it. Le dejo de recomendación acá y en la descripción un video de Matías Parman que habla en profundidad de este tema. Pero bueno, la cosa es que una película altere tanto a la gente ya es motivo para estar en cualquier top, además de lo buena que está. Pero todo lo que tenía para decir yo de la película lo dije en su respectivo video que se los dejo en la descripción. Ya para esta altura es importante volver a aclarar que esta es mi opinión. No es una verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta en cuanto a hechos artísticos. Puesto 5, Once Upon a Time in Hollywood. All right, what's the matter, partner? Well, it's official, old buddy. It has been. Así como Scorsese juntó a los actores más populares de los 70 y los 80, Tarantino juntó a los de los 90 y 2000. DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie. Muchos críticos de cine... voy a bardear a los críticos de cine de nuevo. Les juro que no es que los odio. Tengo un amigo crítico de cine. Pero bueno, son así. Retomo. Muchos críticos de cine se pusieron de acuerdo para decir la frase: es una carta de amor al cine. En mi opinión, la frase más vacía que puede tener una crítica, pero todo lo que opino sobre esa frase lo dice Pippington Reviews en un video que se lo dejo acá y en la descripción. Véanlo. Pero para ampliar un poco esa frase, puedo decir que Tarantino en esta película hace un recorrido por las problemáticas que está sufriendo el cine. Los actores en decadencia, las denuncias de abuso, el encubrimiento de los propios artistas y el avance de la televisión como medio influyente. Muchos entendieron que Tarantino estaba en contra de eso, otros entendieron que estaba a favor, pero como dije antes, si una película es buena, genera debates. Los críticos también se pusieron de acuerdo para decir que esta es la mejor de Tarantino, así como dijeron que The Irishman es la mejor de Scorsese, como si en este último tiempo no hubiese otra forma de hablar que con absolutismos. O es lo peor, o es lo mejor. No hay grises. Yo creo que es una de las películas de Tarantino más flojas en cuanto a guión, poniendo como parámetro Perro de la Calle, Pulp Fiction y Kill Bill, pero una de las mejores en cuanto a dirección y fotografía. Destaco por sobre otras cosas la actuación de DiCaprio, la actuación de esta nena That was the best acting I've ever seen in my whole life. y la escena de Brad Pitt investigando el paradero del viejo que vive con los hippies. Además tiene a DiCaprio usando un lanzallamas y a Brad Pitt sacándose la remera. ¿Qué más querés? Puesto 4. Sueño Florianópolis. No, yo prefiero primero nos instalamos, nos acomodamos y después vamos a No, se va pra praia agora. Esta es confusa porque en algunos lugares figura que es del 2018 y en otros que se estrenó en el 2019, pero para conveniencia de este top voy a hacerle caso al segundo grupo. Esta película cuenta la historia de un matrimonio separado que se va de vacaciones con sus hijos e intenta reconstruir su vínculo o intenta terminar de destrozarlo.
Cualquier argentino o argentina que se haya ido de vacaciones con su familia en los 90 se va a sentir identificado con esta película. Además hay argentinos que quieren saber hablar portugués y ello ya te asegura que te vas a cagar de risa. La directora, guionista y productora de la película es Anna Katz. En los cines argentinos podés ver puro Darín y Campanella haciendo siempre la misma película una y otra vez, pero creo que Anna Katz es una de las mejores realizadoras de esta década, de esas que te cuentan otra cosa y de una forma diferente. Tiene otros peliculones como Una novia errante o Mi amiga del parque, o esta que es la mejor de todas, El juego de la silla. Algunas están para ver en YouTube y otras son un poco más difíciles de encontrar, pero bueno, hay que buscar. Puesto 3, Marriage Story. I fell in love with him 2 seconds after I saw him. En los 70 fue Kramer vs. Kramer, en los 80 La Guerra de los Roses, en los 90 Husband and Wife, en los 2000 Revolutionary Road. Por eso, en esta década no podía faltar una buena película sobre crisis de pareja, Marriage Story. La trama es muy simple. Scarlett Johansson y Adam Driver están casados, son felices, hasta que de repente ya no son felices y se tienen que divorciar. La película tiene 3 puntos fuertes. Primero, el guión, que te va contando muy de a poco y sin recurrir en muchos flashbacks cómo esta pareja se fue destruyendo, sin ponerse del lado de ninguno, ¿no? Sin que uno sea la víctima y el otro el victimario. El segundo punto fuerte son las actuaciones, que quizás nadie esperaba que Black Widow y Kylo Ren actuaran tan bien. Y el tercer punto fuerte es la dirección, que se une al punto anterior porque la cámara siempre está en función de los actores. Ellos llevan la escena y la cámara los va siguiendo. Algo que ejemplifica los 3 puntos es esta escena de Scarlett, donde en un plano secuencia de unos 5 minutos cuenta cómo fue todo su vínculo con el marido, desde que lo conoció hasta que se dio cuenta que era un pelotudo. El director y guionista de esta película es Noah Baumbach, que tiene otro peliculón que es The Meyerowitz Story, una de las pocas películas donde Adam Sandler actúa bien. Y también guionó con Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox y The Life Aquatic with Steve Zissou. Y como dato raro, también hizo el guión de Madagascar 3. Todos peliculones que también recomiendo, excepto Madagascar 3 porque no la vi. Puesto 2, Dolor y Gloria. ¿Y qué has hecho para controlar el dolor? He empezado a tomar heroína. Esta película, al igual que The Irishman y Once Upon a Time, habla del olvido. Parece ser un tema recurrente en estos directores prolíferos, como si ese fuese su gran miedo. Pero supongo que es el miedo de todo artista, que te olviden. La cosa es que acá Antonio Banderas hace de un director de cine que la rompió en los 90 y ahora está medio retirado intentando volver a hacer algo con su vida, o por lo pronto recordarla y darle algún tipo de sentido. Por eso se va reencontrando con personas que alguna vez fueron importantes en su vida. Una de ellas es lo mejor de la película y el mejor actor argentino, Leonardo Sbaraglia, que si estás viendo esto quiero que sepas que te amo. Cuando aparece él, la película levanta un 100%, como en esta escena donde está viendo una obra de teatro que cuenta su relación con el personaje de Banderas. Otras películas que recomiendo de Almodóvar son Hable con ella, La piel que habito, Todo sobre mi madre y para mí la mejor de todas, La mala educación. Y ahora voy con el puesto 1, la mejor película del año. Avenger Endgame. Nada, mentira. Parasite. No hay ningún tipo de originalidad en este puesto. Seguramente Parasite esté, por lo menos, en el top 3 de cualquier lista de mejores películas del 2019. Si te gusta el cine y no viste Parasite, no sé qué mierda estás haciendo viendo este video. Anda a ver Parasite. La película es de Corea del Sur, pero tranquilamente podría ser latinoamericana porque toca un tema muy actual en este continente. La diferencia de clases. Por un lado, una familia que vive en una especie de subsuelos, que no tiene un mango, que trabaja de doblar cajas y que roba wifi desde el baño. Por otro lado, una familia de clase altísima que vive en una especie de colina y que está completamente desvinculada de la realidad. No quiero contar mucho porque les cago la película. Disfruten como este tipo que se llama Bong Joon-ho te lleva con el guión y la dirección de un lado para el otro como se le cantan las pelotas. Y también vienen otras películas de él que son todas geniales, como Mother, The Host o Memories of Murder. Esta fue la mejor película del 2019 y acá le dejo un video con las peores. No se vayan de acá sin pegarle una me gusteada y una compartida y una suscribida y seguime en Twitter que tengo Twitter y seguime en Instagram que tengo Instagram y hacer de caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.